Hola chicos, ya estoy de nuevo por aquí y en este caso, como ya habréis visto la propuesta que la acabaréis de recibir, el tema que nos toca es el tema 8, que es el tema del libro de la unidad didáctica 8 y como veis se titula La religión en Roma y por lo tanto es un tema que ya tenemos muy visto, por lo tanto voy a hacer solo como un repasito rápido porque ya vamos viendo a los dioses, a las diosas y a todo en lo que consiste la religión en Roma desde que empezó el curso prácticamente. Ya sabéis que hemos insistido mucho en esa parte de mitología y por lo tanto esto sirve como un simple repasito de todos esos dioses y bueno, y también vamos a conocer algunas características de la religión en especial en la antigua Roma. Así que vamos allá. Bien, vamos a poner el power como siempre. Repito que se corresponde con la unidad 8 que ya la tendréis en la propuesta. Y bueno, vamos a empezar. Bien, características generales de la religión en Roma. Pues como ya sabemos, los romanos son politeístas, que significa que creen en muchos dioses y diosas distintos. Y aparte de eso también sabemos, que también lo hemos comentado algunas veces en clase, que los romanos tendían a ser bastante supersticiosos. Eso quiere decir que se refugiaban mucho en la religión para que los protegiese pues del mal de ojo, por ejemplo, o de si un día estaba marcado en el calendario como un día que no era oportuno para celebrar una boda o algo así, pues ellos eran muy supersticiosos en ese sentido, tenían como muchos ritos o muchas cosas que ellos realizaban en un día determinado o a una hora determinada porque eran supersticiosos. Entonces eso aleja la religión romana antigua de la religión, por ejemplo, que tenemos ahora en la actualidad, que es una religión basada en dogmas y en doctrinas de fe. En el caso de los romanos no es así. Es muy importante también en la religión en Roma el sincretismo. ¿Qué significa el sincretismo? Significa que los romanos no tuvieron ningún problema en adaptar a diosas y dioses de otras culturas, sobre todo de las culturas orientales. Por ejemplo, destacamos a las diosas Cibeles, que ya las conocemos, que se correspondería con Rea en griego, o por ejemplo también podemos destacar a Osiris, que era una diosa egipcia. Entonces los romanos lo que hacen es, junto con los dioses que ya tienen en su panteón, unen otros dioses que pertenecen a otras culturas. Muy importante y lo que marca la religión en Roma, por supuesto, la aparición del cristianismo. Cuando el cristianismo nace, más o menos en el siglo I después de Cristo, lo que ocurre es que al principio es una religión que todos los adeptos que tienen son perseguidos, son maltratados porque los romanos no aceptan ni asumen esa religión. Pero parece ser que con el paso del tiempo, de muchos años, al final consiguen que se instaure en Roma y que se convierta en la religión oficial de Roma. A través del edicto de Tesalónica, que se publica en el año 380 después de Cristo, ya de nuestra era, pues a través de ese edicto lo que se hace es que se proclama el cristianismo como la religión oficial de Roma y de ahí pues hasta nuestros días. Eso respecto a características generales. Luego los cultos. Tenemos que diferenciar entre 4 tipos de cultos que existían en la antigua Roma. Tenemos el culto popular, el culto familiar, el culto público y el culto al emperador. El culto popular, ¿en qué consistía? Pues como su nombre indica, consistía en una serie de cantos, de danzas que solían realizar normalmente la gente humilde, la gente que trabajaba en el campo, con el objetivo de pedir a los dioses que se les proporcionara buena cosecha durante ese año, que no hubiera sequía. Entonces el culto popular es simplemente un culto que tiene carácter agrario y que normalmente se desarrollaba en las clases humildes. Luego tenemos el culto familiar. También hemos hablado ya de esto algunas veces en clase, diciendo que cada casa romana tenía su especie de altar en el que tenían algunas divinidades que eran importantes y que estaban consagradas al cuidado de ese hogar. Recordáis que siempre tenían que tener ese fuego también en la casa encendido como símbolo de la protección del hogar. Pues aparte de eso, no sé si lo habremos mencionado ya, en cada casa tenía que haber 3 tipos de divinidades. Eran los lares, los penates y los manes. Los lares, ¿qué eran los lares? Pues eran las divinidades que protegían a la casa de cualquier maldad, de que la estabilidad familiar fuese
armoniosa, fuese correcta. Luego tenemos a los penates, que son como las divinidades que se encargan y que proporcionan que cada día las familias puedan comer. Es como una manera de bendecir los alimentos y las comidas que se preparan en una casa. Y luego tenemos los penates, que eran las divinidades que honraban a los antepasados de la familia, a los que ya habían muerto, pues los penates simbolizaban esos antepasados a través de esas divinidades. Luego tenemos el culto público. Dentro del culto público había plegaria y sacrificio colectivo. Ya sabéis que también hemos hablado en muchas ocasiones de que los romanos realizaban sacrificios colectivos en donde degollaban a animales, al igual que plegaria y al igual que ciertas fiestas religiosas en las que participaban, como la que las mujeres eran azotadas con un látigo, no sé si lo recordáis, que se llamaban las lupercales. Pues dentro de esos cultos que pertenecen al ámbito público tenemos que diferenciar a distintos sacerdotes o sacerdotisas, y entonces hay en Roma 3 colegios principales de sacerdotes o sacerdotisas. Por ejemplo, tenemos a los pontífices. Los pontífices son las personas que velaban porque la religión se cumpliera de una manera correcta en la antigua Roma. Luego tenemos los augures, que también hemos hablado ya de ellos, y recordáis que eran estos hombres que se encargaban de adivinar el futuro o de adivinar si un sacrificio iba a ser considerado como lícito a través de las vísceras de los animales. Recordad que eran hombres que sacaban las vísceras del animal y leían el destino en ellas. Y luego tenemos las vestales, que también son más que conocidas por vosotros, que eran estas mujeres que dedicaban casi su vida, o la mayoría de su vida, al menos 30 años, a guardar el fuego del templo. Ya lo sabéis, que esta era la sacerdotisa de la diosa Vesta, y ya sabéis todas las consecuencias que eso tenía, porque la hemos mencionado muchísimas veces. Y por último tenemos otro de los cultos que ya nace cuando llega el imperio, que es el culto al emperador. En Roma se convirtió en un hábito, en una costumbre, que cuando un emperador moría, al final le ocurría lo que se denomina apoteosis. ¿Qué es una apoteosis? Pues es simplemente que los romanos divinizaban a ese emperador que había muerto. Entonces, en ese sentido, el emperador cobraba la vida de Dios, era como un dios para los romanos. Desde Julio César hasta el último de los emperadores tenemos la apoteosis, que es que se convierten en dioses, en divinidades. Bien, eso respecto a los cultos. Y ya por último es simplemente recordar un poquito las divinidades que conocemos y que hemos visto. Respecto a las divinidades, tenemos algunas divinidades, es verdad que son muy pocas, pero sí que existieron algunas que eran totalmente romanas, eran totalmente autóctonas de la zona de Roma. Y bueno, ahí he puesto unas cuantas que son las que vienen en vuestro libro, como Faunia, que es la diosa de los animales; Flora, que es la diosa de la vegetación, de las flores; Pomona, que es la diosa de los frutos; Vesta, que ya la conocemos más que de sobra, aunque sí que tiene algo de importación de la cultura griega. Luego, muy importante lo que resalto ahí, luego tenemos las divinidades que ya son importadas de Grecia, que son los dioses que ya conocemos, nuestros dioses olímpicos y no olímpicos. Y es muy importante mencionar que en Roma, en el Capitolio, que es el templo máximo y más grande de Roma, siempre estaban recogidas las 3 divinidades más importantes para los romanos, y ellas recibían el nombre de Tríada Capitolina. ¿Y cuáles eran? Pues eran Júpiter, Juno y Minerva. Como veis, he puesto el nombre en latín, pero yo sé que ya lo sabéis perfectamente en griego. Ya sabéis que Júpiter es Zeus, Juno es Hera y Minerva es Atenea. Pues esas 3 divinidades eran las más importantes de la cultura griega para el pueblo romano. Son a las que más van a adorar y a las que más templos van, en las que más templos van a estar presentes. Y las 3 forman la Tríada Capitolina. Y luego ya pues el resto de divinidades, que también son importantes, pero en menor medida. Tenemos a Neptuno, que sería Poseidón; tenemos a Marte, que es Ares; tenemos a Venus, que es Afrodita; a Diana, que es Artemis o Artemisa; a Apolo, que se llama igual, se mantiene su nombre, sigue siendo Apolo; Ceres, que es la diosa Cibeles; tenemos Cibeles no, Ceres es Demeter; a Vulcano, que es el dios Hefesto; a Mercurio, que es el dios Hermes; a Vesta, que es la diosa Hestia; a Plutón, que es Hades; y a Baco, que es Dioniso.
¿vale? También, mira, ahora me acaba de venir, podría haber puesto a Proserpina, que en griego sería Perséfone, pero estas son básicamente las divinidades principales y las que adoraban en Roma. Pues ya está, hasta aquí el tema. Pues hasta aquí el tema, ya sabéis que ha sido simplemente un repasillo de lo que vamos viendo prácticamente desde el principio de curso de todos esos dioses más importantes. Y bueno, antes de terminar me gustaría deciros que hay muchísima gente que todavía no se ha conectado ninguna vez a las tutorías grupales. Os recuerdo que una vez a la semana hacemos una especie de tutoría grupal en la que resolvemos dudas o me preguntéis sobre alguna actividad o algo así que sea más difícil para vosotros o cualquier duda sobre las clases online. Entonces hay mucha gente que no se ha conectado todavía nunca y me gustaría que se conectasen, porque es verdad que la mayoría ya os habéis conectado y dije que cuando enviase la reunión solo entrase quien tuviese alguna duda o alguna pregunta sobre algo, pero sí que llamo desde aquí a esa gente que todavía no ha entrado ninguna vez para que por lo menos entre alguna vez y yo sepa que reciben esas reuniones de Zoom y todo eso, por favor. Y nada, simplemente eso. Que os cuidéis muchísimo, que si salís a la calle tengáis mucho cuidado y que os mando un beso enorme. Nos vemos la semana que viene.